Saludos, ¿cómo les va? Hoy veremos Jeremías capítulo 35. Hoy veremos la historia de los recabitas, este pueblo nómade que vivía a las afueras de la ciudad de Jerusalén. Con esta historia vamos a ver lo importante que es amar a Dios de todo corazón. Pero no solamente amarlo de todo corazón, sino también sentirlo en el corazón como un padre. Y esta es una de las cosas que le reclama Dios a Israel por medio del profeta Jeremías. En el libro de Jeremías, Dios se muestra como un padre que ama a sus hijos. En Jeremías 31, usted lo puede leer, Dios dice que es el Padre de Israel y que Él amará a sus hijos. Y más adelante se puede ver también el nuevo pacto a través de la profecía de Jeremías, donde Dios promete ser nuestro Padre Celestial y ser nuestro Dios eternamente y para siempre. Acá en Jeremías capítulo 35, Dios le manda a Jeremías a traer a los recabitas que vivían en carpas al templo de Jerusalén y mostrarlo como un ejemplo ante los sacerdotes y las autoridades del templo. Ahí en ese templo, las autoridades habrían de ver cómo los recabitas no habrían de beber vino, ya que el padre de los recabitas les había prohibido hacerlo a través de sus generaciones. Los recabitas se mantuvieron firmes ante lo que ellos creían. Y de esta manera, Jeremías llevó a los recabitas hasta el templo, los hizo sentar en una mesa, y dice Jeremías 35 que les sirvió vino, cosa que los recabitas, por una costumbre humana, a través de lo que sus abuelos, sus padres le habían transmitido, habrían de rehusarse a beber el vino ofrecido por Jeremías. Y lo que ellos dijeron era justamente esto: no beberemos vino porque nuestro padre nos enseñó a no beberlo. Entonces Jeremías llamó a las autoridades del templo, a las autoridades que habían violado los mandamientos de Dios, a las autoridades que no tenían en cuenta al Padre Celestial, a Jehová, a ese Padre que quería tratar a Israel con un amor eterno, con un amor de protección, donde Dios se mostraría como un Dios soberano, como un Dios que siempre quiere el bien para sus hijos, sino que los sacerdotes no tuvieron en cuenta a Dios como su Padre Celestial, haciendo muchísimas maldades dentro del pueblo. Si usted lee, por ejemplo, Isaías capítulo 5, podrá ver ya que desde la época de Isaías, el pueblo de Israel comúnmente llevaba una vida desastrosa. Muchos en el pueblo, incluyendo también los líderes, se emborrachaban, se amanecían hasta el día siguiente bebiendo vino. Dice Isaías capítulo 5 que mientras bebían vino, ponían música y se pasaban horas y horas llevando ese tipo de costumbre y ese tipo de vida. Y las injusticias, como le dije a usted en los videos anteriores, era una de las cosas más atroces que se cometían también allí en la época de Isaías y en la época de Jeremías. Ahora Dios le dice a Jeremías que le muestre a los líderes y al pueblo de Israel el ejemplo de los recabitas, que eran obedientes a su padre, a sus descendientes también, de que
no habrían de beber vino jamás en sus generaciones. Así como los recabitas obedecieron a su padre en esta instrucción, así también debieron haber obedecido los israelitas a su Padre Celestial. Los recabitas obedecieron a su Padre terrenal, pero los israelitas no quisieron obedecer a su Padre Celestial, ese Padre eterno que habría de protegerlos no solamente en el momento en el que ellos vivían, sino también a sus futuras generaciones. Y había muchísimas promesas dadas para Israel. Y una de las cosas que pensaba hace un momento es que Dios quería que Israel fuese una nación santa, viviendo una vida justa, viviendo una vida de justicia en todo sentido, tanto los líderes como el pueblo. Pero sin embargo, llevaron una vida desastrosa a tal punto que los babilonios ya los tenían rodeados y Nabucodonosor estaba a punto de destruir la ciudad. Jeremías, siguiendo los mandatos de Dios, siguiendo las órdenes de Dios, le muestra esto a los líderes, llevando a los recabitas, a este pueblo nómade que vivía en carpas, a ser ejemplo de los israelitas en cuanto a cómo se debe obedecer a un padre. Israel no hacía lo mismo. Israel no obedecía a su padre. Yo quisiera que usted lea Jeremías capítulo 35 en su casa. Como siempre le digo, por razones de tiempo, no le leo el capítulo para que el video no se le haga extenso, sino que usted pueda ir directamente a la palabra de Dios. Y ahora vamos a la aplicación. Los recabitas siguieron fielmente las instrucciones de su padre en cuanto a no beber vino, fueron obedientes. Los israelitas, tanto el pueblo como los líderes, los sacerdotes y todas las autoridades, no quisieron obedecer al Padre Celestial. Por eso habrían de ser castigados mediante el ataque y la destrucción de la ciudad y del templo mediante Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Hoy nosotros tenemos esto como ejemplo para amar al Padre como manda la palabra de Dios. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Amarlo con nuestro corazón y con nuestra mente. Amarlo con todo nuestro ser, porque Dios es nuestro Padre. Y como nuestro Padre, Dios quiere que nos vaya bien en todas las cosas. Dios quiere que también nuestros hijos en el futuro también tengan muchísimas bendiciones. Dice acá la palabra de Dios que al final Jeremías recibió de parte de Dios la orden de bendecir a esta tribu, a esta pequeña comunidad, por así decirle, a este pequeño grupo de familias que fueron fieles a los mandamientos de su padre, a tal punto que los recabitas recibieron la bendición de boca de Jeremías, donde Jeremías les dijo que serían librados, protegidos y guardados de la destrucción de Jerusalén, a tal punto que siempre tendrían descendientes. Mire cómo es Dios cuando Dios bendice nuestras vidas, llevando a nosotros una vida de conciencia, no solamente conciencia social, sino también conciencia ante nuestro Padre Celestial. Muchas veces yo he visto que muchos cristianos no se dan cuenta que Dios quiere ser y mostrarse siempre como nuestro Padre. Y hay muchos cristianos que no se consideran hijos de Dios, o al menos no lo sienten, o no les han enseñado, o nunca han leído la Biblia para darse cuenta de los beneficios que significa, según la palabra de Dios, ser hijos de Dios. Y cuando hablamos de una relación de hijo a padre y de padre a hijo, estamos hablando de una relación inquebrantable y una relación de ayuda, una relación de protección,
una relación de confianza, una relación donde si es Dios, el Padre Celestial, y somos nosotros sus hijos, entonces podemos estar seguros de que vamos a estar siempre protegidos en todo sentido. Y eso es lo que Dios pide de nosotros. Porque Dios quiere el bien de este mundo. Dios quiere el bien de nuestros seres queridos, de nuestros familiares, de nuestros amigos. Pero la gente decide llevar una vida lejos de Dios. Así como pasó en Isaías capítulo 5, donde decían ser pueblo de Dios, pero sin embargo llevaban una vida totalmente desordenada, bebiendo vino, amaneciéndose hasta el otro día, con fiestas, haciendo cosas que no corresponden. Yo sé que hay muchos cristianos hoy también que dicen ser cristianos, y también hay algunos que dicen ser hijos de Dios. Pero ser hijos de Dios implica mucho más que ir a la iglesia todos los sábados, todos los domingos. Usted vea el ejemplo que nos da la palabra de Dios. Lea Jeremías capítulo 35, se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Los sacerdotes, los escribas y todas aquellas autoridades que estaban allí en el templo, a pesar de que estaban todos los días en el templo presentando sacrificios, constantemente rindiendo culto a Dios, pero sin embargo, estaban a punto de ser destruidos. Esto conversaba hace un momento con mi esposa y le decía, Dios quiere que nosotros nos congreguemos, Dios quiere que tengamos una iglesia y que estemos dentro de una iglesia. Pero Dios no quiere que llevamos una vida de hipocresía. Dios no quiere que llevemos una vida con un corazón doble. Dios quiere que seamos hijos sinceros, sinceros con Él y sinceros con los demás. No mientamos a los otros. No pensemos mal de los demás. No hablemos mal de los demás. No llevemos una vida sin conciencia de lo que Dios quiere para nosotros y para nuestra vida. No llevemos una vida sin conciencia de lo que Dios quiere para nosotros y para nuestros seres queridos, porque depende de cómo andemos nosotros en Dios y cómo vivamos, así también van a ser las cosas que van a suceder en el futuro de nuestros seres queridos. De nosotros depende, en gran parte, el futuro de nuestros seres queridos y de nuestros familiares. Fíjese aquí en Jeremías capítulo 35, cómo Dios, a través de Jeremías, bendice a los recabitas, a esta familia grande, dándoles una bendición en la cual siempre habría descendientes entre ellos. Estas bendiciones son también para nuestras vidas. Tengamos en cuenta estas cosas para que nosotros siempre seamos bendecidos por Dios. Llevemos una vida como Dios quiere y llevemos una vida como Dios manda para que seamos bendecidos en todo sentido. Que Dios te bendiga y hasta Jeremías capítulo 36.